Hola, mis queridos estudiantes, bienvenidos sean todos a la asignatura de Lengua Castellana y Lectura Crítica. Me place saludarlos, soy la docente Casey Avilés Aguilera y en el día de hoy voy a estar acompañándolos como habitualmente en la asignatura de literatura, mis estudiantes del grado octavo. Para hoy vamos a ver una temática muy diferente y muy importante como lo es la literatura precolombina. Hoy vamos a conocer aspectos muy importantes y muy significativos de la literatura precolombina. Así que acompáñenme. Antes de empezar, es importante realizar un breve recorrido geográfico por estas culturas. Así vamos a tener más de cerca un conocimiento previo sobre la cultura precolombina o la literatura precolombina. Entonces, nos ubicamos aquí en nuestro mapa. Esta es la localización de las civilizaciones americanas. La cultura americana precolombina más importantes fueron los aztecas, los maya quiché y los incas. Estas fueron las tres culturas más importantes de América, las culturas precolombinas. Repito, los aztecas, los maya quiché y los incas. Entonces, aquí tenemos nuestro mapa y aquí está la ubicación geográfica de cada uno de ellos. Acá se ubican los aztecas en esta parte. Ellos crearon un imperio en el siglo V, un periodo posclásico, y fueron encontrados por los españoles. Resulta que cuando llegaron los españoles, ellos estaban acentuados en esta parte. Entonces, hasta aquí llegaron los españoles. Luego siguen los maya quiché. Los maya quiché se ubican aquí en esta parte. Ellos también se ubican en el periodo clásico. Se dice que fue una etapa de mayor esplendor y desaparecieron en el siglo VIII. Por último, tenemos los incas, también ubicados en el periodo clásico. Aquí fue ellos se ubicaron, tuvieron su asentamiento en toda esta parte. Aquí podemos encontrar los incas. Entonces, aquí les decía una ubicación geográfica para irnos más de cerca y conocer un poco más acerca de estas culturas. Ahora sí, entremos en materia con la literatura precolombina. Pero, ¿qué es eso de literatura precolombina? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos literatura precolombina? Y es que la literatura precolombina, escuchen bien, es el conjunto de creaciones literarias, chicos, producidas en el continente americano antes de la llegada a América del navegante Cristóbal Colón. Recordemos que en clases pasadas habíamos hablado acerca de Cristóbal Colón. La llegada de Cristóbal Colón a América llevó consigo una aniquilación de las culturas de los habitantes americanos y por consiguiente una sustitución tanto de la cultura como de su literatura. El término precolombina surge entonces de la combinación del prefijo pre, que quiere decir antes, con Columbus, previa a Colón. Esto es lo que significa precolombina. Ahora bien, dentro de la cultura precolombina encontramos aspectos muy significativos como lo son las características de la literatura precolombina. Y es que esta literatura tuvo una serie de características muy importantes. La primera de ellas es que en los textos de la literatura precolombina se encuentran relatos filosóficos sobre la existencia humana. Aquí había siempre una lucha por el poder, una lucha por el conocimiento, por la sabiduría, para alcanzar siempre la plena civilización. Aquí, por ejemplo, en los escritos se pueden evidenciar la religiosidad de la civilización y su manera de vivir, es decir, cómo vivían ellos, cómo era su religión, qué hacían, qué cultos realizaban. Otra de las características más importantes de la literatura precolombina es que tiene un empleo de realismo mágico, unos hechos inverosímiles donde se mezcla lo real con lo irreal. Recordemos que el término realismo mágico se emplea siempre por la hiperbolización del relato. Entonces, estos textos de literatura precolombina
empleaban siempre un realismo mágico. Otra de las características, chicos, que vemos en la literatura precolombina es que esta poesía manifiesta un sentimiento de dolor, de sufrimiento ante el sentido fatalista de la vida. Aquí en esta literatura vemos cómo un sufrimiento desgarra a cada uno de los poetas y de las personas que hacen parte de ese relato. Aquí los temas predominantes de la literatura precolombina son, por ejemplo, la muerte, el sufrimiento del poeta y del pueblo expresado siempre en la poesía. Otra de las características importantes que vemos también aquí es que nuestras narraciones mitológicas y cotidianas son de carácter hiperbólico. ¿Qué significa esto, profe? Que son muy exageradas. Más adelante vamos a ver un breve ejemplo de esta característica. Bueno, a continuación, dentro de la literatura precolombina se encuentran unos géneros literarios. Dentro de estos géneros literarios se encuentran, por ejemplo, la poesía épica. La poesía épica narra las grandes hazañas de los dioses, los héroes de esa cultura. Un ejemplo de esto, chicos, lo podemos encontrar en el libro sagrado de los mayas, titulado el Popol Vuh. Aquí está este libro sagrado titulado el Popol Vuh, que además de esto es anónimo. Quiere decir que no se sabe quién lo escribió. Este libro del Popol Vuh narra la creación del hombre y los pueblos antiguos. Esto está escrito en la lengua quiché, una lengua hablada alrededor del año 1500 y que está traducido por el fraile dominicio Francisco Jiménez, quien se apropió del texto original en Santo Tomás. Entonces, una de estas muestras importantes y significativas es el Popol Vuh, que narra el origen de la creación. Otro de los géneros literarios más importantes, acá por ejemplo, antes de iniciar con el otro, vemos un fragmento del Popol Vuh. Esto, aquí vemos una relación cargada de suspenso, porque al parecer todo estaba en calma, todo era en silencio, todo estaba inmóvil, callado, y se decía que había una extensión vacía del cielo. Entonces aquí narra qué fue lo que aconteció. Aquí vemos un pequeño fragmento de ese libro de Popol Vuh. Entonces aquí vemos también cómo se narra con claridad mientras estaban meditando. Bueno, continuamos con otro de los géneros literarios de la poesía precolombina, es la poesía. La poesía, por ejemplo, aquí está un ejemplo de la poesía en Nehuacoyotl, que narra el rey Texcoco. Esto está lleno de temas fatalistas o existencialistas. En general, chicos, la poesía precolombina posee un fuerte sentido religioso de comunicación colectiva. Por otro lado, vemos también el teatro. En la literatura precolombina vemos un teatro cargado de tipo ceremonial. Aquí hacían muchos rituales, muchas ceremonias. Aquí también, por ejemplo, se encuentran obras importantes como el Rabinal, Achí, Chilán Balán, entre otras. Aquí el principal tema del teatro es siempre un drama entre guerreros. Bueno, por acá, chicos, finalmente les comparto un video complementario en el que vamos a encontrar también algunas de estas temáticas que aquí expuse anteriormente, y también nos va a servir para seguir repasando. A continuación, vamos a tener una actividad complementaria. Dentro de la actividad complementaria, vamos a leer este pequeño fragmento del poema y luego vamos a marcar cada una de las características de esta literatura que se identificaron en este poema. Otra actividad que vamos a tener es completar el siguiente cuadro. Por ejemplo, vamos a investigar algunas de las obras de los incas, de los mayas y de los aztecas. Vamos a colocar las obras aquí, la lengua en que fueron escritas y su forma de transmisión. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. De antemano, muchísimas gracias. Espero que sigan repasando desde casa la literatura precolombina. Hasta luego.